Mientras mi hija de 8 años estaba en el hospital luchando por su vida, mis padres vendieron nuestras cosas y le dieron nuestra habitación a mi hermana. Te retrasaste con el pago, dijeron con total naturalidad. No lloré. Tomé medidas. 3 meses después, nos vieron y se quedaron completamente pálidos. Nos dieron el alta un martes por la tarde, lo cual se sentía mal por principio. Los martes son para hacer recados, responder correos y olvidar qué día es, no para salir de un hospital con tu hija intentando disimular que todavía te tiemblan las manos. Lucía estaba parada frente a las puertas automáticas con su conejo de peluche bajo un brazo y la otra mano agarrando mis dedos como si fueran un cinturón de seguridad. Tenía mejor aspecto que antes. También parecía alguien que había aprendido demasiado pronto que los adultos pueden decirte que todo va bien mientras te conectan tubos. ¿Nos vamos a casa ya?, preguntó como si yo pudiera cambiar de opinión y volver hacia los ascensores. Nos vamos a casa, le dije. Mantuve la voz ligera, más ligera de lo que me sentía, porque ella me miraba como lo hacen los niños después de un susto, como si mi cara fuera el parte meteorológico. En el coche miró por la ventana y luego volvió a mirarme, comprobando. Mi cama sigue allí, ¿verdad? Sí, dije. Tu cama sigue allí. Compartíamos habitación en casa de mis padres, un chalet adosado en las afueras, pero Lucía tenía su propia cama pequeña, su proyector de estrellas y una pila de libros que insistía que eran para emergencias. Yo tenía mi cama estrecha al otro lado de la habitación y el tipo de espacio en los cajones que te dan cuando eres una persona temporal en la vida permanente de otro. Suspiró y apoyó la cabeza hacia atrás. Quiero mi manta. Lo sé, dije, y lo decía en serio. No solo la manta. Toda la idea de las cosas familiares. Cuando aparcamos desabroché el cinturón de Lucía despacio. No se quejó. Se quedó quieta y dejó que la ayudara a bajar. Odio eso. Esa calma que tienen los niños cuando han pasado por demasiado. Como si sus cuerpos decidieran que ser dóciles es más seguro que ser niños. El conejo me recordó. Lo tengo, dije. Tenía el conejo, la bolsa de la farmacia, la carpeta con los informes médicos y mis llaves. Aquello parecía suficiente carga para una sola persona. La puerta principal se abrió antes de que pudiera meter la llave en la cerradura. Mi madre estaba allí con una sonrisa que parecía ensayada, pero lo suficientemente cálida para colar si no la inspeccionabas bajo un microscopio. Oh, cariño, dijo con los ojos yendo directos a Lucía. Mírate. Mi padre rondaba detrás de ella, con una mano en el marco de la puerta como si esperara instrucciones. Mi hermana Marta estaba en el pasillo. Su hijo Hugo estaba a su lado, callado y observador. Por una fracción de segundo mi cerebro hizo lo normal. Sabían que veníamos. Están aquí. Están siendo decentes. La cara de Lucía se iluminó de esa forma cuidadosa que había desarrollado últimamente, como si la felicidad fuera algo que te pruebas primero para ver si duele. Hola, dijo. Hola, cielo, dijo mi madre. Tocó la parte superior de la cabeza de Lucía suavemente como si estuviera hecha de cristal. Entrad. Hace frío. Lucía se inclinó hacia las escaleras inmediatamente con el conejo pegado a las costillas. ¿Podemos ir a mi habitación ya? Sí, dije aliviada de tener algo sencillo que hacer. Vamos a instalarte. Primero la manta. Me subí la bolsa de la farmacia en el brazo y di un paso adelante. La mano de mi madre aterrizó en mi codo. No fue un agarre, fue una pausa, como una persona educada que te impide cruzar con el semáforo en rojo. Elena, dijo todavía sonriendo. Antes de subir, ¿tienes dónde dormir esta noche? A mi cerebro le llevó un segundo completo procesar la frase. ¿Qué? Dije. Esta noche, repitió suavemente como si yo fuera la que estaba siendo confusa. ¿Dónde os vais a quedar esta noche? Los dedos de Lucía se apretaron alrededor de la oreja del conejo. Miró entre mi cara y la de mi madre. Vivimos aquí, dije. Las palabras salieron planas porque así es como suenan los hechos. Mi madre asintió como si estuviéramos de acuerdo. Correcto. Y sobre eso, ahí estaba. Esa pequeña inclinación en su tono, ese no te va a gustar esto envuelto en educación. Se me encogió el estómago. ¿Sobre qué? Mi madre exhaló suavemente.
Marta ha estado usando vuestra habitación. La miré fijamente. ¿Mi habitación? ¿La habitación que estabais usando? Corrigió inmediatamente como si pudiera editar la realidad con vocabulario. Lucía levantó la cabeza. Mi cama está ahí. Los ojos de Marta se desviaron. Hugo de repente se sintió fascinado por la costura de su propia manga. Mi padre se aclaró la garganta. Elena, no, dije tranquila pero tajante. Explícalo. La sonrisa de mi madre se mantuvo. No se rompió. Simplemente aguantó. No estuviste aquí durante 2 semanas. Estaba en el hospital. Sí, dijo rápidamente como si estuviera dándome la razón. Y durante ese tiempo, no estabais usando la habitación. La frase se sentía demencial en mi boca, como si decirla me hiciera cómplice. Y no pagaste tu contribución mensual, añadió todavía suave. Ahí estaba. La razón, la excusa. Os dije que os pagaría más tarde, dije. Estaba centrada en Lucía. Lo entiendo, dijo mi madre, y la forma en que lo dijo me puso la piel de gallina, porque sonaba a algo que le diría a una cajera sobre un cupón caducado. Pero no podíamos tener cosas vacías. La voz de Lucía sonó pequeña. No nos fuimos. Estaba malita. Apreté mi brazo alrededor de ella sin pensarlo. Instinto automático de mamá osa. ¿Qué hicisteis con nuestras cosas?, pregunté. Mi madre parpadeó como si no hubiera esperado que fuera directa al grano tan rápido. La mayoría está en cajas. ¿En cajas dónde? En el trastero, dijo mi padre como si estuviera ofreciendo indicaciones útiles. La mayoría, repetí, porque esa palabra se me había quedado en la garganta como una piedra. La sonrisa de mi madre cambió apenas un poco. Tuvimos que vender algunas cosas. Lucía parpadeó fuerte. ¿Vender mis cosas? No se estaban usando, dijo mi madre casualmente, como si fuera algo normal decirle eso a una niña que sostenía una carpeta de alta hospitalaria llena de traumas. Se me secó la boca. ¿Qué vendisteis? Mi padre respondió como si lo hubiera ensayado. La consola, la tablet, los auriculares. Lucía se quedó muy quieta. No hubo lágrimas ni enfado, solo un shock en blanco, como si su cerebro diera un paso atrás para protegerla. Mis auriculares, susurró. Marta intervino con voz rápida y brillante intentando tapar el momento. Elena, no es que quisiéramos. El dinero estaba justo y había que pagar la inscripción de Hugo. La inscripción de Hugo, repetí. Marta asintió aliviada de tener una justificación para su competición. No reembolsable. La necesitábamos para el viernes. La miré a ella, luego a mi madre. Así que mientras Lucía estaba en el hospital, vendisteis sus cosas para pagar lo de Hugo. La sonrisa de mi madre se ensanchó una fracción, como si estuviera ofendida por mis palabras. Te saltaste tu contribución. La mano de Lucía se deslizó en la mía, apretando lo suficiente para hacerme daño. Enséñame las cajas, dije. Caminamos hacia el garaje. Olía a polvo y hormigón frío. Pilas de cajas alineadas en una pared. Algunas tenían el nombre de mi hija en rotulador grueso. Ropa Lucía. Libros Lucía, escrito con la letra de mi madre. Lucía extendió la mano y tocó las letras con 2 dedos. Ese es mi nombre. Lo sé, dije. Detrás de nosotros mi madre nos seguía como si fuera una visita guiada razonable. Nos quedamos con las cosas importantes. ¿Cómo que?, dije antes de poder detenerme. Las cosas que no tienen valor de reventa. La mandíbula de mi padre se tensó. La sonrisa de mi madre parpadeó. Luego volvió más brillante como si acabara de recordar que se suponía que debía parecer amable. Marta necesitaba ayuda, dijo. Giré la cabeza lentamente. Marta vivía en otro sitio. Marta levantó la barbilla. El alquiler es caro. También lo es un hospital, dije. Mi madre intervino suavemente como siempre hacía cuando las cosas empezaban a ponerse incómodas. Elena, dijo, no hay razón para convertir esto en una confrontación. No levanté la voz. No me moví.
Así que dije manteniendo mis ojos en ella porque Lucía estaba justo ahí, mientras Lucía y yo estábamos en el hospital durante 2 semanas, mudasteis a Marta y a su hijo a nuestra habitación. Mi madre hizo un pequeño movimiento preciso con la mano. No, dijo. No exactamente. Hice una pausa. Mudamos a Marta a tu habitación, continuó con calma. Hugo está en la habitación de invitados. Hubo un momento en el que mi cerebro intentó entender por qué esa distinción importaba. La habitación de invitados, repetí. Sí, dijo ella, aliviada, como si acabara de corregir un detalle menor que le había estado molestando. Lucía frunció el ceño. No teníamos permiso para usar esa habitación. No, dije en voz baja. No lo teníamos. Dejé que eso se asentara por un segundo, luego lo puse de nuevo como realmente era. Así que le disteis mi habitación a Marta. Le disteis la habitación de invitados a Hugo. Vendisteis las cosas de Lucía y empaquetasteis el resto en cajas. Los hombros de mi madre se relajaron un poco, como si se alegrara de que finalmente hubiéramos aclarado los hechos. Eso es correcto, dijo. Inclinó la cabeza, suavizando la voz de nuevo, como si esta fuera la parte destinada a arreglar las cosas. Y por eso pregunté si tenéis dónde dormir esta noche. Esperé. Si no tenéis, continuó, podéis quedaros un par de noches. Prepararemos el sofá. No tiene por qué ser un gran problema. Un par de noches, como si esto fuera un problema de agenda, como si hubiéramos perdido una reserva de hotel. La mano de Lucía se deslizó en la mía. Mamá susurró. ¿Dónde vamos a dormir? Miré a mis padres, a mi hermana, a las cajas apiladas en el garaje con el nombre de mi hija escrito con la letra de mi madre, y pensé en el sofá. Asentí una vez, no como acuerdo, solo como reconocimiento. Vale, dije. Mi madre sonrió aliviada, como si hubiera hecho algo amable. ¿Ves?, dijo, estamos siendo flexibles. No discutí. No expliqué nada. No dije nada más. Cogí el abrigo de Lucía del perchero y la ayudé a ponérselo. No hizo preguntas. Simplemente dejó que le subiera la cremallera. Mi padre frunció el ceño. Elena, ¿a dónde vas? Fuera, dije. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó mi madre. Hice una pausa, con la mano en la puerta. No lo sé, dije. Y esa era la verdad. Fuera el aire se sentía más cortante que antes. Lucía se subió al asiento del copiloto despacio, con cuidado, como si tuviera miedo de hacer algo mal. Arranqué el coche. El motor sonó demasiado fuerte en la calle silenciosa del barrio. Lucía se abrochó el cinturón y me miró. ¿No nos quedamos? Negué con la cabeza. No. Ella asintió una vez asimilándolo y luego apoyó la espalda en el asiento. Vale, dijo. ¿Podemos conducir un rato? Sí, dije. Podemos conducir. Me alejé de la acera. En el espejo retrovisor, la casa de mis padres se veía exactamente igual que siempre. No sabía a dónde íbamos. Solo sabía que no íbamos a volver. Marta es 2 años mayor que yo, y en mi familia, eso de alguna manera significaba que ella importaba más. No de una manera dramática de telenovela. Mis padres jurarían por lo más sagrado que tratan a sus hijos igual. Simplemente no lo hacían. Se notaba en las decisiones que siempre se presentaban como prácticas. Las pequeñas elecciones que se suman hasta que dejas de llamarlas elecciones y empiezas a llamarlas un patrón. Marta recibía consuelo por defecto. Yo recibía expectativas. Marta recibía un «ay, cariño, ven aquí». Yo recibía un «eres fuerte, ya verás cómo lo solucionas», lo cual suena como un cumplido hasta que te das cuenta de que en realidad es una forma de dar un paso atrás sin sentirse culpables. Cuando Marta tuvo a Hugo, el favoritismo no terminó. Se actualizó. Hugo se convirtió en el nieto en torno al cual mis padres planificaban su vida. No porque fuera un prodigio o porque fueran gente estricta con el deporte. Todo lo contrario. Siempre se vendía como diversión. La gran obsesión de Hugo no era entrenar hasta que te fallaran las rodillas. Se trataba de ir a sitios guays, como los fines de semana de torneos de fútbol en otras ciudades.
Si nunca has lidiado con el mundillo de los torneos de fútbol infantil, es básicamente esto: un montón de niños con camisetas a juego, padres cargando sillas plegables y adultos fingiendo que no están pagando unas mini vacaciones con la excusa del deporte. El equipo de Hugo tenía uno próximamente en un pueblo de costa. No era un torneo serio ni el inicio de una carrera profesional. Un pueblo de playa. De esos con paseo marítimo, helados a precios desorbitados y niños corriendo en chanclas todavía con la equipación puesta porque creen que les hace parecer importantes. Hugo no paraba de hablar de ello. El mar, la piscina del hotel, la cena de equipo, la idea de despertarse en un sitio que no es tu casa y poder decir, estamos aquí por el fútbol. Como si eso lo explicara todo. A mis padres se les caía la baba. Lo llamaban una oportunidad, pero lo que querían decir era, queremos que se lo pase bien. Lucía no recibía ese tipo de energía. A Lucía la etiquetaban de fácil, que es una palabra que los adultos usan cuando no quieren admitir que una niña ha aprendido a hacerse pequeña. Tanto Marta como yo estamos divorciadas, y ahí es donde la diferencia de trato se volvió imposible de ignorar. Cuando el matrimonio de Marta terminó, mis padres se movilizaron como si fuera su misión compartida. Mi madre culpó al ex de Marta inmediatamente. Mi padre hizo ese gesto sombrío con la cabeza y soltó la frase de él nunca te mereció. Marta no podía hacer nada mal porque lo estaba pasando mal. Cuando mi matrimonio terminó años antes, cuando Lucía era más pequeña y mi vida era mucho menos estable, mis padres no se movilizaron. Evaluaron. Ofrecieron una habitación, pero no consuelo. Vivir con ellos no era gratis. Ni siquiera era agradable. Había una contribución mensual del tipo que insistían que era justa, más la expectativa tácita de que me hiciera útil. Recados extra, tareas extra, esos puedes hacer esto un momento, que no eran peticiones porque en esa casa, las peticiones eran para Marta. Yo pagaba por vivir allí y luego pagaba de nuevo con trabajo. Lo hacía porque tenía que hacerlo. Porque al alquiler no le importa que estés agotada y las matemáticas de madre soltera no se estiran por arte de magia. Lo que escocía no era pagar. Era ver cómo el dinero se volvía opcional cuando era para Marta. Mis padres le daban efectivo para las cosas de Hugo. Cubrían pequeños extras sin discutir. Botas nuevas, una sudadera del equipo, la fianza que había que pagar para el viernes. Todo era urgente cuando era para él. Todo era flexible cuando era para ella. Pero cuando era para mí siempre eran reglas, siempre eran plazos, siempre era no podemos. Antes del divorcio de Marta, antes de los sueños de fin de semana de fútbol en la playa de Hugo, antes de que mis padres empezaran a tratarme como a una inquilina con tareas asignadas, había otro adulto en esa casa. Mi abuela Elena, la madre de mi madre. Cuando yo era pequeña, quizás 6 años, ella simplemente estaba allí. No en segundo plano, sino en la habitación, de esa manera que importa cuando eres una niña y no sabes que ya estás llevando la cuenta. Recuerdo una noche que no podía dormir porque Marta estaba llorando en su habitación otra vez. No lloraba de dolor, era llanto de actuación, del tipo que hacía que mi madre entrara corriendo como si la casa estuviera en llamas. Yo estaba parada en el pasillo en calcetines, demasiado pequeña para hacer nada excepto escuchar. Mi abuela me encontró allí. No me dijo que volviera a la cama. No me dijo, deja de cotillear. Me llevó a la cocina, puso un vaso de agua en la mesa como si fuera una cita seria, y deslizó una galleta hacia mí como si estuviera sobornando a un testigo diminuto. Tu hermana es ruidosa, dijo en voz baja. Solté un resoplido. No pude evitarlo, se me escapó. Ella tampoco me regañó por eso. Simplemente inclinó la cabeza y dijo, tienes derecho a tener sentimientos, ¿sabes? Nadie me había dicho eso nunca como si fuera un hecho. Eso es lo que más recuerdo. No algún gran gesto ni un gran discurso, solo un adulto haciéndome sitio en una casa donde la atención siempre estaba ya gastada. Y luego desapareció de mi vida tan limpiamente que pareció que alguien la hubiera borrado. Su silla dejó de estar en la mesa. Su taza dejó de estar en el armario. Pregunté a dónde había ido y mi madre respondió sin levantar la vista de lo que estaba haciendo, como si fuera una pregunta sobre el tiempo. Se fue. Esa fue la primera versión. Después de eso, las versiones se multiplicaron. Era difícil. Era dramática.
Siempre quería algo. No era de fiar. A veces mi madre insinuaba dinero. A veces insinuaba traición. Los detalles cambiaban, pero la regla no. No preguntes. No la eches de menos. No la menciones. Así que no lo hice. Cuando tienes 6 años, no discutes con la persona que te da de comer. Simplemente aprendes que temas cuestan demasiado. Te tragas el recuerdo y te dices a ti misma que debes haber entendido mal lo que sentiste en aquel entonces. Sabía que estaba viva en algún lugar a 1 hora de distancia. Eso era todo. Un dato en el borde del mapa familiar. Una persona a la que me habían entrenado para tratar como una etiqueta de advertencia. No sabía a dónde más ir. Ese era todo el problema. No dónde quedarnos, no qué hacer después. Simplemente la ausencia de una dirección que no viniera con condiciones. Lucía estaba sentada en el asiento del copiloto con el conejo bajo el brazo, mirando al frente como si al no mirarme, yo no tuviera que explicar nada todavía. ¿Nos vamos a quedar en algún sitio?, preguntó. Sí, dije. Ella esperó. Solo estoy pensando dónde, añadí. Asintió una vez, no volvió a preguntar. Ahí supe que entendía más de lo que yo quería. Conduje durante unos minutos sin destino, solo movimiento. Luego entré en un aparcamiento y hice la única cosa que mi madre me había entrenado para no hacer. Llamé a mi abuela, Elena. Todavía tenía su número. No sabía por qué lo había guardado. Hábito tal vez, o esa parte de mi cerebro que se niega a tirar las salidas de emergencia. Sonó 2 veces. Diga. Su voz era tranquila, no sospechosa, no a la defensiva. Soy Elena, dije. Tu nieta. Una pausa entonces. Elena. Solo mi nombre. Nada más. Ninguna acusación. ¿Por qué ahora? Necesitamos un sitio donde quedarnos, dije. No lo suavicé. No lo adorné. ¿Dónde estás?, preguntó. Se lo dije. Ven aquí, dijo. Estaré en casa. Eso fue todo. Colgué y me quedé sentada allí un segundo con las manos en el volante, mirando a la nada. Lucía me miró. ¿Esa era tu abuela? Sí, dije. ¿Es simpática? Recuerdo que lo era, dije. Eso es todo lo que sé. Condujimos cerca de 1 hora. Lucía dormitó a ratos, despertándose cada vez que reducíamos la velocidad, como si su cuerpo todavía no confiara en las transiciones. Cuando llegamos el edificio era pequeño y tranquilo. Sin dramas, sin lujos, simplemente estaba allí. Mi abuela Elena abrió la puerta antes de que yo llamara. Parecía mayor de lo que recordaba y exactamente igual en las formas que importaban. Sus ojos fueron directos a Lucía. Oh, dijo suavemente. Pasad. Sin preguntas, sin vacilaciones. Se apartó y nos dejó entrar como si fuera obvio que pertenecíamos allí. Lucía se quedó cerca de mí. Mi abuela no se abalanzó sobre ella. No la agobió. Simplemente dijo, el sofá está bien, y dejó una manta como si ya hubiera decidido que Lucía se quedaba. Apareció agua, luego silencio. Lucía se acurrucó bajo la manta sin que se lo dijeran. El conejo bajo la barbilla. No dijo gracias. No necesitaba hacerlo. Mi abuela se sentó frente a mí. ¿Qué ha pasado?, dijo. No, ¿por qué no? ¿Qué has hecho? Simplemente, ¿qué ha pasado? Le conté la versión corta. Hospital, alta, llegada a casa, habitación desaparecida, cosas en cajas, algunas vendidas. Su mandíbula se tensó. Vendieron sus cosas, dijo. Sí. ¿Para qué? Dudé medio segundo, luego lo dije. Una señal para Hugo. Fin de semana de torneo de fútbol en la playa. Eso fue todo. Mi abuela soltó un breve suspiro por la nariz. No una risa. No exactamente ira. Reconocimiento. Tu madre, dijo. Lucía se movió ligeramente. Vendieron mis auriculares. La cara de mi abuela se suavizó al instante. Lo siento, cielo. Lucía asintió como si no confiara en sí misma para hablar.
Mi abuela se volvió hacia mí. ¿Te dijo que me fui? Sí. ¿Te dijo por qué? Razones diferentes, dije. Dependiendo del día. Mi abuela asintió. Viví con vosotras cuando eras pequeña. Trabajaba. Ayudaba. Luego me lesioné la espalda. No podía hacer lo que solía hacer. Ya no podía ser útil. No levantó la voz. No lo dramatizó. Cuando dejé de ser útil, dijo, tu madre decidió que yo era un problema. Esa explicación encajaba con todo demasiado limpiamente como para discutirla. Se quedó sentada un momento con las manos entrelazadas, mirando más allá de mí a Lucía, acurrucada bajo la manta como si intentara ocupar el menor espacio posible. Ojalá pudiera arreglar esto de la manera fácil, dijo finalmente. Ojalá pudiera darte dinero y decirte que durmieras. No contesté porque no había nada que decir a eso sin convertirlo en una actuación. Mi abuela exhaló y se levantó. No tengo dinero así, dijo por encima del hombro, casi molesta consigo misma. No dinero de tenerlo por ahí, no dinero de arreglar tu vida en un día. Desapareció en su dormitorio y volvió con una caja de cartón desgastada, del tipo que se ha abierto y cerrado demasiadas veces y todavía se niega a morir. Mi marido guardaba algunos certificados viejos, dijo, dejándola con cuidado. Nunca me ocupé de ellos. La mayoría probablemente no valga nada, pero no lo sé. Quizás haya algo aquí que ayude, aunque sea solo lo suficiente para que estéis estables un mes. Miró a Lucía, luego a mí, como si estuviera ofreciendo esto con ambas manos y sin orgullo. Le di las gracias porque era lo único que podía hacer sin romperme. Esa noche, después de que Lucía finalmente se durmiera, con el conejo bajo la barbilla, respirando acompasadamente de nuevo, me senté en la pequeña mesa con la caja frente a mí y mi teléfono al lado. Abrí la caja e inmediatamente entendí una cosa. No tenía ni idea de lo que estaba mirando. No eran cheques. No era efectivo. Solo papel viejo con nombres de empresas. Algunos sonaban familiares. La mayoría no. Así que empecé a buscarlos uno por uno. La mayoría no llevaban a nada. Empresas que ya no existían. Nombres que llevaban a páginas muertas o foros de coleccionistas. Algunos valían algo técnicamente, pero nada que cambiara nada. Suficiente para comprar comida, tal vez. Suficiente para sentirse decepcionada. Entonces saqué uno que decía Apple Computer Inc. Me detuve no porque sepa de finanzas, sino porque sé que es Apple. Revisé el papel de nuevo solo para asegurarme de que no lo estaba leyendo mal. Había una nota adjunta, descolorida pero clara. $400. Lo busqué esperando quizás unos miles si tenía suerte. Suficiente para una fianza en algún sitio barato. Suficiente para respirar un mes. Eso no fue lo que salió. Lo que salió fue una explicación muy simple. Las acciones compradas hace décadas no se quedan igual. Con los años se multiplican. Hice las cuentas. Si él compró unos $400 en aquel entonces, eso eran 18 acciones. Esas 18 acciones se habían convertido en 4.032 acciones debido a los desdoblamientos. Busqué el precio actual. Lo tecleé. Me quedé mirando el número en mi pantalla hasta que mis ojos dejaron de intentar rechazarlo. $1.900.510. Me senté allí un segundo largo con el teléfono en la mano, el corazón latiendo lo suficientemente fuerte como para hacerme sentir mareada. Luego me levanté en silencio y caminé hacia la puerta de mi abuela. Llamé una vez. Abrió inmediatamente. ¿Qué pasa?, preguntó. No dije nada. Simplemente le tendí mi teléfono. Se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos, y luego se enderezó lentamente. Oh, dijo, no emocionada, no feliz, simplemente atónita. Porque algunos números no parecen dinero de inmediato. Parecen una salida. 3 meses después, estaba parada en una casa que nos pertenecía. Todavía me costaba decir esa frase sin añadir mentalmente por ahora al final. Las semanas posteriores a esa noche se desdibujaron juntas de una manera que no se sintió dramática, sino administrativa. Llamadas telefónicas, reuniones, formularios, mucha espera mientras la gente confirmaba,
reconfirmaba y luego confirmaba de nuevo que sí, los números eran reales y sí, todo estaba en orden. No me sentía afortunada. Me sentía sospechosa. Cada paso venía con esa sensación subyacente de que alguien estaba a punto de tocarme el hombro y decir, lo siento, esto fue un malentendido, pero nadie lo hizo. No vendimos todo. No lo necesitábamos. Mi abuela fue firme con eso. Vendimos una pequeña parte, solo lo suficiente para la entrada de una casa, y dejamos el resto quieto. La idea era estabilidad, no espectáculo. La casa no era enorme. No era llamativa, pero era sólida, tranquila. El tipo de lugar donde podías cerrar la puerta y no sentir que estabas tomando prestado el oxígeno. Lucía eligió su habitación primero. La eligió con cuidado como si tuviera miedo de que alguien pudiera cambiar de opinión si se movía demasiado rápido. Cuando finalmente puso el conejo sobre la cama y me miró, sonrió. Una sonrisa real, no la versión cuidadosa que había estado usando desde el hospital. Esta, dijo. La abuela Elena se mudó con nosotras sin ceremonia. Habitación en la planta baja, menos escaleras, elecciones prácticas que no necesitaban ser justificadas. Se sintió natural de una manera que no cuestioné. Lo que sí me sorprendió fue cuánto tardó en desaparecer la incredulidad. Incluso después de deshacer las cajas, incluso después de que Lucía empezara a dormir toda la noche de nuevo, todavía me pillaba a mí misma parada en el pasillo, medio esperando que alguien nos dijera que teníamos que irnos. El único contacto que tuve con mis padres durante esos 3 meses fue transaccional. Un viaje de vuelta a su casa, una descarga silenciosa de cajas del garaje. Sin conversaciones, sin disculpas, sin preguntas sobre Lucía, solo logística. Después de eso, no hubo nada. Y por un tiempo pensé que ese podría ser el final. Ojalá lo hubiera sido. Estaba en la entrada del garaje viendo a Lucía dibujar formas con tiza en el pavimento cuando vi a mis padres caminando por la calle. No debería haberme sorprendido. Nos habíamos quedado en la misma zona escolar para que Lucía no tuviera que cambiar de colegio. El mismo supermercado, las mismas aceras, lo mismo todo. Iba a pasar tarde o temprano. Simplemente no esperaba ese día. Al principio, no me vieron. Estaban hablando caminando despacio como gente matando el tiempo. Entonces mi madre levantó la vista. Aminoró el paso. Mi padre dio otro paso antes de darse cuenta de que ella ya no estaba a su lado. Ambos miraron la casa. No a mí, a la casa. Me quedé donde estaba. Lucía siguió dibujando, agachada, completamente absorta. Mi madre cruzó la calle primero. Elena, dijo insegura ahora. ¿Qué haces aquí? Hola, dije. Mi padre frunció el ceño ligeramente. ¿Estáis de visita? La pregunta aterrizó exactamente donde debía. No, dije. Los ojos de mi madre volvieron a la casa. ¿Entonces estáis alquilando? Negué con la cabeza. Hubo un momento en que ninguno de los dos habló. Lucía levantó la vista entonces. Esta es nuestra casa, dijo casual, como si estuviera informando del tiempo. La cara de mi madre se tensó. ¿Vuestra casa? Mi padre se giró completamente hacia mí. ¿Vivís aquí? Sí. Ese fue el momento en que les golpeó la realidad. No dramáticamente, no con gritos, solo un recálculo visible que no pudieron ocultar. Mi madre soltó una risa. Demasiado rápida. ¿Desde cuándo? Desde que nos mudamos, dije. Abrió la boca, la cerró y luego lo intentó de nuevo. ¿Pero cómo? No contesté. Lucía me tiró de la manga. ¿Puedo entrar? Tengo las manos sucias. Sí, dije. Lávatelas. Corrió pasando por mi lado, dejando un rastro de polvo de tiza tras ella. Mi madre la vio irse, luego me miró a mí. Elena, ¿qué está pasando? Fue entonces cuando mi abuela salió a la puerta detrás de mí. No se anunció. Simplemente se quedó allí parada. Mi madre se congeló. Oh. La mandíbula de mi padre se tensó. Así que esto es por ella. No, dije. Esto es por vosotros. Mi madre se recuperó rápidamente.
Si hay dinero de por medio, eso nos concierne. ¿Por qué?, pregunté. Porque si hay una herencia, no es asunto vuestro, dije. Y no es asunto vuestro. Ella sonrió, una sonrisa frágil. No seas dramática. Mi abuela habló calmada y tajante. Deberíais iros. Mi madre se giró bruscamente hacia ella. Esto es entre mi hija y yo. Mi abuela no se movió. Esta es mi casa también. Silencio. La acera de repente se sintió muy pública. La cara de mi madre se endureció. Hablaremos de esto más tarde. No, dije, no lo haremos. Se quedaron allí otro segundo, luego se dieron la vuelta y se alejaron caminando. Los vi irse con el polvo de tiza todavía brillante en el pavimento, y supe exactamente una cosa. No se esperaban esto, y no habían terminado. 2 semanas después, llegó la carta. Sabía que era malo antes de abrirla. Los sobres no pesan tanto a menos que intenten arruinarte el día. Me senté en la mesa de la cocina y la leí una vez. Luego otra vez. Nos estaban demandando, abuso financiero de ancianos, influencia indebida, afirmaciones de que la abuela Elena no era capaz de tomar decisiones, afirmaciones de que yo la había manipulado, afirmaciones de que las acciones de Apple pertenecían a mi madre porque habían sido de su padre. Me quedé mirando esa línea más tiempo que el resto. ¿Las acciones de Apple? ¿Cómo sabían siquiera de eso? ¿Y cuánto sabían? Mis manos temblaban lo justo para ser molesto. Lucía me miraba desde la puerta. ¿Estamos en problemas? No, dije automáticamente, luego más bajo. Vamos a hablar con alguien. La abogada no estaba impresionada. Estos casos pasan todo el tiempo, dijo, escaneando el papeleo. La gente huele dinero y entra en pánico. Tu abuela es competente. La documentación está limpia. Esto es intimidación. La abuela Elena soltó un resoplido. Te lo dije. Aún así, me puso nerviosa porque ya no era solo dinero. Eran mis padres decidiendo que si no podían controlarme, intentarían amenazarme legalmente. Alrededor de la misma fecha, empezaron a llegar mensajes. ¿Es verdad que te quedaste con la herencia de tu madre? Tus padres están preocupados por Elena. Esto no tiene buena pinta, Elena. Campaña de desprestigio. Inicio suave. No respondí. No lo necesitaba. La verdad no requiere una nota de prensa. Entonces Lucía se rompió. Llegó a casa del colegio callada un día, se sentó en el sofá y no tocó su merienda. Hugo no paraba de hacer preguntas, dijo finalmente. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre la casa. Sobre dinero, tragó saliva. Le conté lo de las acciones de Apple. Se me cayó el estómago a los pies. ¿Qué dijiste exactamente? Que eran de la bisabuela. Que era mucho. No dije números. Me miró con los ojos llenándose de lágrimas. ¿Es por eso que los abuelos están enfadados? La atraje a mis brazos. No, esto no es culpa tuya. Pero Lucía, dije firmemente, los adultos son responsables de lo que hacen los adultos, no los niños. Ella asintió contra mi hombro, todavía temblando. Esa noche la abuela Elena tomó una decisión. Movió las acciones restantes a un fideicomiso, nombrándome a mí la única beneficiaria. Limpio, blindado. Sin lugar a interpretaciones. No van a asustarte, dijo. Ni a ella. Dormí esa noche por primera vez en meses. La demanda se desmoronó más rápido de lo que esperaba. No de una manera dramática, sino de una manera procedimental y silenciosa. Mi abogada pidió documentación. Se presentaron evaluaciones médicas. Se establecieron cronologías en lenguaje sencillo. Entonces las cartas dejaron de llegar. Ninguna nueva presentación, ningún seguimiento, ningún próximo paso. Pasó una semana. Luego otra. Cuando le pregunté a mi abogada qué significaba eso, dijo que normalmente significa que no quieren seguir presionando. Después de eso, el tono cambió. Lo que habían sido acusaciones se convirtieron en malentendidos. Lo que había sido urgente se volvió vago, y finalmente no hubo nada.
No dejé que terminara ahí. Después de que la demanda se viniera abajo, presenté una reclamación separada, pequeña, específica y muy aburrida sobre el papel, por lo que realmente se habían llevado. Las cosas que vendieron mientras Lucía estaba en el hospital. No emociones, no traumas, no dinámicas familiares, solo propiedad, inventario, fechas, recibos, una lista de artículos con etiquetas de precio adjuntas. Mi abogada me advirtió que no sería dramático. Tenía razón. No lo fue. Protestaron al principio, no agresivamente, solo lo suficiente para fingir que estaban ofendidos. Luego el papeleo siguió acumulándose y el fingimiento paró. Unas semanas después llegó el cheque. No era una fortuna. Unos miles de euros aproximadamente lo que habían sacado vendiendo la consola de Lucía, la tablet, los auriculares y el resto de las cosas que decidieron que no estaba usando. Se sintió casi insultante considerando todo, pero ese no era el punto. Cuando lo sostuve en mi mano, se sintió real de una manera que la demanda nunca lo fue. Senté a Lucía en la mesa de la cocina y se lo enseñé. Esto, dije tocando el papel, no es un premio. Ella me miró. ¿Entonces qué es? Es una prueba, dije. De que lo que hicieron estuvo mal y de que la gente no tiene derecho a hacerte eso. Pensó en ello por un segundo, luego asintió. Entonces, ¿no pueden hacerlo otra vez? No, dije, no pueden. Se corrió la voz. No sobre el dinero, no sobre las acciones, no sobre los números, sino sobre el comportamiento, sobre vender las cosas de una niña mientras estaba en el hospital, sobre echar a una madre soltera y llamarlo justicia, sobre cómo mi abuela había sido tratada años antes cuando dejó de ser útil. Sin anuncios, sin exclusivas, solo la forma silenciosa en que la gente deja de responder mensajes, deja de invitarte a casa, deja de defenderte cuando sale tu nombre. Mis padres dejaron de llamar después de eso, no dramáticamente, simplemente por completo. Los parientes dejaron de susurrar. Las preguntas se secaron. El ruido se desvaneció de la forma en que siempre lo hace cuando no queda nada que justificar. A veces todavía me paro en la cocina y siento ese parpadeo de incredulidad. De un garaje lleno de cajas a esto. De un sofá ofrecido como caridad a una puerta principal que yo controlo. Y de vez en cuando Lucía se ríe demasiado fuerte o mi abuela tararea mientras riega las plantas, pienso en lo cerca que estuvimos de desaparecer y cómo no lo hicimos.